Allinchamus kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walejlla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypa sutiymagi. Kunan aparimsaykichis kay takilluna Elías Ayaviri nisqata imarayku pay wicharichimu mosoq videota canal ninman. Chayta qhawarisunchis chantapis tarini yachayta kay Eliaspa kay rapmusica.com nisqata chayta ñawripsaykichis kunan parlarisa Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Elías Ayaviri. Él ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a verlo. También voy a leerles un poco de su biografía que encontré en la página musica.com. Y empecemos. Biografía de Elías Ayaviri. Elías Ayaviri nació en Sucre hace 19 años y apenas salió bachiller hace un par de años decidió hacer música en su propia casa y difundir a través de la plataforma más grande del mundo, YouTube. Su canción Contigo Aprendí, publicada el 4 de junio del 2015 hasta este 22 de julio del 2016, había alcanzado 11.027.607 visitas. Mis videos han llegado muy lejos. Como boliviano me encantaría hacer más, dice, y habla también de su reciente composición. Yo la quería, lanzada el 9 de julio y que hasta el viernes pasado tenía 352.799 visitas. Es impresionante, yo te juro que no pago publicidad, dice, sobre los logros que ha alcanzado en estos 4 años en su canal de YouTube y a los más de 70.000 seguidores que actualmente tiene. El año 2012 en que creé este canal, Elías Ayaviri Bolivia, tenía apenas 20 suscriptores y creo que mi canal ahora incluso es el más grande a nivel Bolivia, porque he visto su canal de Chilahatun, que es un grupo reconocido, y me sorprendí bastante, señala Elías, respecto a los más de 18.000 suscriptores que tenía esta joven agrupación folclórica. Además de Bolivia, la mayoría de seguidores que tiene son de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. Hay respuesta del público y fuimos a Brasil y lloré de emoción porque me llamaron y me dijeron, tu música está sonando mucho aquí, tienes muchos fans y queremos traerte. Había sido en Sao Paulo, ellos me pagaron el pasaje en avión y fuimos. Fue un sueño para mí, como soy un chango quiere decir un muchacho, que ni siquiera tiene apoyo del gobierno, pero te juro que lloré de emoción. Conocí otro país y ahora estoy produciendo más canciones. De hecho, a mediados de este mes estuvo en Cochabamba en el local Viva María de Vinto. Mañana se presenta en Huanuni, Oruro, el 30 de julio en Yayagua, Potosí, 6 de agosto San Julián, Santa Cruz y el 13 en La Paz. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía, pues se van a musica.com y ahí está para que se lo lea. Ahora vamos a ir al video. Elías Ayaviri va a cantar Si te vas, pero él va a cantar Fit Zomer Tani, video oficial cover. Cover quiere decir que alguien ya lo ha cantado esta canción, ¿no? Eso significa, pues, pero bueno, igual lo vamos a disfrutar y a ver qué es lo que nos transmite y como siempre lo que yo siento y entienda con respecto a la canción, les voy a comentar, ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Alguna más. Hoy ahorita un chasquitina kalgemoich no gaña ahorita un kalgamisaikichis kunan kawarikuna imanispach takimonga kayelia, ¿sí? Callarina Kawaita. Si te vas, Elías Ayaviri por Romer Tani. Si te vas en tu cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor. Los recuerdos más bonitos junto a ti no los podré olvidar nunca jamás.
yo creo que él es Romer porque a Elías yo le conozco, es este muchacho de aquí. Entonces, por lógica, este es Romer, Tani, ¿no? ¿Qué puedo decir de cómo transmite? Pues la canción está buena para empezar. Ya sabemos que es una canción de desamor. Como Elías, desde que empezó, siempre ha cantado al amor y al desamor, y también ha hecho canciones con respecto a la familia, a la infancia, y muchas canciones muy hermosas que han llegado a muchas jovencitas y a muchos jóvenes. Es por eso que ha crecido mucho en YouTube Elías Ayaviri. ¿Por qué crece Elías Ayaviri tan rápido? Porque la mayoría de la gente se identifica con todo lo que canta. Y es por eso muy importante que a los papás, a las mamás, por mucho, o a los padres de familia en general, si no les gusta este tipo de canciones, pero yo les invito a escuchar para que por lo menos vean cómo ellos se expresan, de qué están cantando o qué tema están tratando en esta canción, para que ustedes puedan entender a sus hijos. Por el momento la canción a mí me llega porque hay ese dolor, ese dolor de desamor, de cuando una persona se va y va ojeando los recuerdos, simplemente, ¿no? Son recuerdos, pero a ver qué es lo que pasa en el transcurso del video. Seguiremos escuchando. No ganini llaqtamasis, kay imaynatachus Elia Ayaviris takimun, kay imaynatachus kay Romer Tani takimun. Songoman pacha chayamun imaraykuchus paykuna kay sipas waynas hina kawsakunku munakuywan, chayman hina songonanaypaq akisqa takimunku. Chantapis nini qankuna mamas hinas tatas hina qhawarinaykichis tiyan, amapis kay munankichismanchu uyariyta kay takiyta uyarinaykichis tiyan, imarayku yachanaykichispa imaynachus kawsaynin wawasniykichista. Kay Elías Ayaviri imaynatachus wiñarin chay chika apurata kay YouTube imarayku wawasniykichis kay kawsaypi tukuy uyariytawan chay takiyta kikin kawsay kawsanku, charaykus sonqonman chayan, charaykus munanku uyariyta. Chayraykus qankuna uyarinaykichis tiyan, wawasniykichista yachanaykichispa imapichus pantasanku, qankuna parlarikunaykichishpa wawasniykichiswan. Kunan chayraykus uyarisunkunan watamanta. Chantapis taki ñak'ari karisan rimamusqan ancha cosa pacha noqaman gustar munani uyariyta nima, munani, kunan uyarina. Si te vas sin tu cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor. Los recuerdos más bonitos junto a ti no los podré olvidar nunca jamás. Yo te amo, se nota en mis ojos cuánto yo te extraño. ¿Qué pasó con la promesa que un día juramos de olvidar? Todo lo que cantan es eso, ¿verdad? La promesa, lo que se hicieron, el primer amor es cuando la mayoría de nosotros hemos pasado. Pero sabemos muy bien que la mayoría de las personas de mi época que hemos pasado, pues hemos sabido superar. Pero en esta época los millennials, algo está pasando que no pueden superar tan pronto y se quedan con ese odio, con ese rencor, y crecen y ya empiezan ni siquiera a enamorarse, sino a jugar con el amor. Y eso ya es como un círculo vicioso que va creciendo, y cada vez más corazones rotos, tanto hombres como de mujeres, ¿no? Es por eso importante escuchar este tipo de canciones. Qankuna llaqtamas uyarisankichis tukuy imatachus parlarikurqanchis kay ninchis ñawpaqman rinapaq kay munakuywan, tukuy ima chayta yuyarini nin. Ichapis kay kawsaypi tukuy hina munakunchis. Noqa kay imaynatachus kay wataymanta tukuy runas kikllantata chantapis noqanchis hinapan tarpaytawan ñawpaqman rinchis. Kunan kay wawasninchis ma atinkuchu ñawpaqman riyta, chay chiqnikuywan tukuy imawan qapakunku, chayman hinaña manaña munakuypi atiykanchu. Paykuna pullallaytaña munanku, charaykus astawan sonqos p'akisqas warmispaqa qharispata kunan kay kawsaypi tiyan. Chayta noqanchis t'ukuriytawan parlarinanchis tiyan wawasninchiswan, mana paykuna hina kanankupaq. Imarayku paykuna hina kanqanku, wawasninku astawan kanqanku.
chayta tukurina tiyan, kunan uyarinallapuni. Nuestro acuerdo. Yo podré borrar tu nombre, pero jamás tu recuerdo. Es bonito estar en una relación donde esa persona te quiera sin condición. Pero estoy solo, nadie valoró mi corazón, ya que prefiero la soledad que ser tu segunda opción. Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no te engañe. Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste. Llega, ¿no? A mí me gusta cuando, ay, esa voz quebradiza, se puede decir, llega, me gusta cómo cantan estos jóvenes, me gusta que tenga este tipo de, no sé, por eso, como digo, la gente canta lo que le pasa según su edad, según sus vivencias. Cada vez que vamos avanzando de edad, tenemos más experiencia y razonamos ya de diferente manera. Pero en esta etapa sigue estando el amor latente, tanto alto y bajo, porque no hay un amor estable, porque hay mucha competencia. Hoy en día ya ni siquiera es como antes. Ahora todo es fachada, ¿no? Es que hay que ver si es guapita, bonita y tal. No se fijan si es tuya, si trabajas y tal, eso no se fijan. Solamente con que tenga una figurita tanto el hombre como la mujer, ya con eso ya está solucionado todo, pero no es así, ¿no? No ganini llaqtamasis, imaynatachus kay taki musqan cosa no ganini. Chantapis paykuna imanispachus t'ukunku ari, imanispachus chiklakunkupis walmita. Uyan qhawaspallachus, manachus kay kawsayninchispi noqanchispata masq'aqkanchis mana imatachus ruwaqkanku, chayma hina munakuq kanchis. Kunan kay kawsaypi mana uyallaqa hawanku. Uya chanta ukhuyuq sumaq kaqtin ñapis chay munakuyki nin. Mana tapurinkichu, llank'ankichu, yachay wasiman rinkichu, imatas ruwasanki, chayta tapurinkuchu. Tapurinkuman chay kusachakama, mana. Chayta kunan noqa uyarini t'ukurini qankuna imatachus t'ukunkichis nimunkichisman kunan qhawarinallapuni. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no te engañe. Si te vas sin tu cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor. Los recuerdos más bonitos junto a ti no los podré olvidar nunca jamás. Y si tú te vas, ¿quién me podrá curar de esta soledad? Y si tú te vas, Ahora entienden por qué gusta tanto estos jóvenes, porque cantan con sentimiento, cantan como si lo hubiesen vivido todo. Por eso que a la mayoría de las personas que llegan se identifican con eso y empiezan a llorar, a desahogarse, porque las canciones sirven para eso, para desahogarse, para sanar corazones, para seguir dando esperanza, para seguir adelante. Sin música este mundo sería, no se sabe, quizás un infierno, pero gracias a Dios existe este tipo de canciones, como en todo tipo de géneros que hemos ido escuchando. A mí me gusta. A mí con que me llegue y que me haga sentir lo que estoy sintiendo ahora mismo, pues yo ya soy feliz. No ganini llaqtamasis. Kay imaynatachus paykuna ichapis kawsakunku kay kawsaypi kay munakuyniwan takimunku chayraykus runa masinchis nisuma kay wawqikunas kay sipaswarmis uyarikuytawan paykuna ninku noqapis kikinta munakurqani uq runata kikin chayraykus waqarikuni nispa sanuyachikun songonta kay takiwan ñawpaqman ninku kay pachapi kay taki sumaq imarayku noqaman chamuwan y chantapis nini si mana takiy kanmanchu kay pachapi ichapis kay pacha laqhalla kanman, millay kanman, llakillapi kawsakusunman. Chayraykus takiqa kusa pacha uyarina tukuy género nisuma tukuy laya génerota uyarina tiyan. Kunan qhawarinallapuni.
para curar esta soledad. Ajá, es otra vez la melodía musical junto a Rumor Tally, baby. Directamente desde Bolivia para el mundo entero. Dímelo, Peter Steak, el que produce por éxitos. Ok, y no va a ser sentimiento. Bishop PJ Films, ¿no? Ahora, ¿qué puedo decir de los dos? Pues cantan, a mí me llega lo que cantan. Yo ya les he dicho que yo no califico sus voces, no califico, ya saben por qué. Yo lo único que me meto es que me llegue, que hagan sentir a las demás personas como a mí me hacen sentir, con eso ya es suficiente. Como muchas veces he dicho, pues en Asia, en parte de Asia está el K-pop sonando. Aquí en Bolivia y en toda Sudamérica está sonando este tipo de canciones para todos los jóvenes. Es importante que amen su cultura, sus canciones, lo que está saliendo en su país. No estoy diciendo que no amen otras culturas, no. Primero es identificarse con sus artistas, luego para identificarse con otros artistas. Así van a saber apreciar la canción. Eso es muy importante. Tampoco comparemos artistas con otros artistas. Solamente estoy diciendo la tendencia que hay, la tendencia que tendría que haber en nuestros países. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy, como muchos dicen, comparando. Jamás comparo. Simplemente estoy viendo las tendencias que hay y en eso quiero que ustedes me entiendan. No ganin hasta más imaginatech paikunata kin no gaman gustado no gaman chayar. Pamon songoy me chantanini. Kay Asiapi wakin la ya suyuspita kirisanku kay K-pop ninku, ritmo. Kay hinallatata kay taki ritmo, pero kanman llaqtanchispi, imaynatech kay runamasis jóvenes, nisuman waqakunas, sipaswarmis, gustan ñawpaqman apanankutiyan. Mana ni se ha dicho mana munakunanta waq llaqtasmantakita, munakunqanku. Kay imaynatech munakunqanku primero nisuman ukta kay takininchis imagina hasta un munakusun waqtakita. Chayta niriman, champaykuna noqama sonqoman chamuan mana organizachu siminmanta kay hina takimun mana noqa chayta ruanichu imarayku mana noqa yachankichikña coach vocal kanichu, noqa imaynatech shintichiman, imaynatech kusichiwan, waqachiwan, chay noqaman gustawan. Kunan kay Kamalla llaqtamasis noqa saqishaq kay link kay canalpa Elias Ayaviri qankuna qhawarimunaykichispaq chay canal chika videos karisan k'achis qankuna mañamunaykichispaq suscribikuychis, dar like qillqariychis, chaskita hina apachichis tukuy laya redes sociales niykichisman. Gente, como siempre, voy a dejar el link de Elias Ayaviri para que ustedes vayan a suscribirse, a compartir, a dar like y a comentar, y así vamos a seguir apoyando a los artistas, vamos a seguir escuchando. Y también les invito a que vean su canal, así los padres curioseen un poquito, indaguen qué es su contenido y se darán cuenta que hay bonitas canciones que tiene Elías y les harán pensar a ustedes también. Bueno, hasta aquí otro video, gente.